Regresamos a Noticias 24 y queremos analizar el nuevo escenario político de América Latina, lo que está pasando en Brasil tras el triunfo de Jair Bolsonaro en ese país. Estamos con la directora de Latino Barómetro y Mori Chile, Marta Lagos. Marta, muchas gracias por acompañarnos acá. Muy buenas tardes. Quiero partir por la pregunta que se hacen muchos. Con todo lo polémico que puede ser Jair Bolsonaro, con las distintas declaraciones que hemos estado viendo y que se han estado revisando en el último tiempo, a tu juicio, ¿por qué gana en Brasil? Mira, yo creo que hay una cierta obsesión por fijarse en el personaje del candidato y no mirar las circunstancias que llevan a esta situación, que no empezaron ayer. Yo creo que Brasil viene en una crisis, está en una profunda crisis, que es una crisis económica. En primer lugar, hay alrededor de un 15% de la población que retrocedió socioeconómicamente, ¿ya? Y que era la gente que se sentía que efectivamente la habían sacado ¿no es cierto?, de la pobreza y que en este momento retrocede. Eso es un palo en la cabeza para cualquier país. Brasil ha tenido recesión, está en una crisis económica significativa y tiene además de eso una crisis política. No nos olvidemos que cuando eligen a Lula en el año 2003 por primera vez, lo eligen con la salvedad de que él era el único no corrupto dentro de su partido que ya estaba corrupto en el año 2003, hace 15 años atrás. Entonces, si uno mira la historia de Brasil desde entonces, tú dices, bueno, a ver, momentito, esto no pasó en un día. Este es el fin de un proceso donde había una persona que se llama señor Bolsonaro, que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto y que recogió. Pero esto se venía sembrando hacía mucho rato. De hecho, cuando uno escucha las declaraciones de aquellos que fueron a votar por Jair Bolsonaro, muchos plantean tres temas, lo que tiene que ver con la violencia, corrupción y desempleo, dentro de las razones por las cuales consideran que él los va a ayudar a resolver esos temas. Es complicado porque, bueno, por una parte, como digo, Bolsonaro está, y además de eso, en América Latina en general, yo diría que hay una vuelta a la demanda de mano dura, ¿ya? La demanda de mano dura sale incluso con Andrés Manuel López Obrador en México, que es un líder de izquierda, ¿no es cierto? Mano dura contra la violencia, que en México es galopante, y tenemos también la violencia en Centroamérica, Honduras y Salvador. Entonces, esto no es un fenómeno, digamos, que tú dices, mira, sucede nada más que en Brasil. Y uno incluso podría decir hoy día en Brasil, Río de Janeiro hoy día un poco más seguro que antes, pero la sensación que tiene la gente es de que todo esto se desbocó la economía, retrocedió la población, o sea, se empobreció de nuevo, lo poco que había de clase media bajó un poco y además de eso tiene la crisis política con una corrupción galopante. Entonces me parece que los actores políticos se dedicaron a estos candidatos, a los personajes, como dije al inicio. Lula, por una parte, una atención desmedida a la persona de Lula y no a la problemática del país y lo que estos dos candidatos representaban. No se hizo mucho por la corrupción y Bolsonaro, a pesar de que lleva 3 periodos en el Parlamento, ¿no es cierto?, aparece como el afuerino, el que está fuera del establishment. A Andrés Manuel López Obrador lo eligieron por el mismo motivo, porque estaba fuera del establishment. Entonces, hay un cansancio por la política tradicional, hay un cansancio con la izquierda-derecha, con el espectro izquierda-derecha. Nosotros vamos a publicar Latino Barómetro en 2 semanas más, el 9 de noviembre. Ahí vamos a comprobar de que hay una cantidad muy contundente de latinoamericanos que no eligen ningún partido político en ningún país, que no se ubica en el espectro izquierda-derecha, mientras que la discusión sobre estos dos candidatos ha sido solamente el espectro izquierda-derecha. ¿Y dónde está la crisis económica? ¿Y dónde está la crisis, digamos, valórica que tiene que ver con la corrupción? Que afecta, por supuesto, en primer lugar, como dije, al PT, que viene de la época de Lula, pero también a todos los otros partidos. Entonces, la pregunta es, ¿qué puede hacer Bolsonaro? ¿Dónde está la varita mágica? Sí. Claro, y si es que finalmente
con el modo en que se desarrolló esta campaña, también generó demasiada expectativa. Lo digo porque uno escuchaba también a algunas de las personas que votaron por él y hablaban de una suerte de salvador. Y si uno se va al programa, no hay tanto detalle respecto de cómo pretende resolver estos problemas, o incluso cuando él dice que no sabe mucho sobre los temas de economía, pero que confía en sus asesores, puede que también aquí se genere demasiada expectativa y eso también después traiga una consecuencia compleja. Bueno, yo creo que Bolsonaro lo benefició su relación con los militares, esta necesidad de mano dura, que está relacionado, ¿no es cierto?, con, bueno, Brasil ha tenido una de las dictaduras más largas. Entonces, tú tienes todos estos elementos, y además de esto, este candidato que efectivamente se sale de todas las rayas y empieza a hacer declaraciones que lo califican, digamos, en la extrema radical de la derecha, ¿ya?, por ponerlo de una manera suave. Yo creo que todos esos son elementos más bien circunstanciales del hecho que él era el candidato de toda la larga lista de candidatos que había, que aparecía más fuera del establishment. ¿Ah? Así como a Andrés Manuel López Obrador en México, hace 3 elecciones atrás, también era considerado un extremista. Y hoy día llega a la presidencia y toda la gente dice, bueno, no, este señor va a poner orden. ¿Hasta qué punto los presidentes tienen varitas mágicas? Si tú miras los presidentes alrededor del año 2009, en la época de los hiperpresidentes, cuando los presidentes tenían 80% de aprobación en América Latina, ninguno tuvo varita mágica. Y si hubo alternancia entre la derecha y la izquierda, para ambos lados, es porque no tenían la varita mágica. Y Brasil es uno de los países más grandes del mundo, digamos, tiene, yo creo, la población pobre más grande, fuera de la India, digamos, más grande. ¿De dónde va a sacar él los recursos económicos, humanos, políticos, para manejar esta situación afuera de los partidos tradicionales? Es lo mismo que le pasa a Andrés Manuel. Tienen los dos la misma problemática, con realidades distintas, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que Bolsonaro está siendo, sobreanalizado en sus características personales y subanalizado, digamos, como presidente de Brasil. Yo puedo entender que los empresarios chilenos estén entusiasmados porque el mercado de Brasil es un mercado gigante y si le va bien económicamente a Brasil, toda la gente que tiene acciones en empresas que tienen una pata en Brasil les va a ir fantástico. Empezando por el presidente de la República que tiene acciones de LATAM. ¿No es cierto? Que si a Brasil le va bien y el mercado más importante de LATAM está en Brasil, bueno, no tenemos mucho más que decir. Entonces, pero confundir eso con lo político es lo que a mí me parece ¿No se pueden separar los dos temas? Muy complicado. Cuando se habla de lo económico versus lo que es la figura política. Bueno, es que me hace recordar a Pinochet a mí, porque resulta que en el régimen de Pinochet se dijo que en realidad se necesitaba Pinochet para hacer las políticas económicas que se hicieron. ¿O se podrían haber hecho políticas económicas de ese tipo sin necesidad de tener dictadura? ¿Es necesario en Brasil tener un gobierno de extrema derecha, de la extrema de la derecha, para poder tener políticas económicas que sean aplaudidas por Wall Street? No me queda claro hasta qué punto hay una necesidad de correlación entre ambos y cómo se confunde esta euforia económica con el apoyo a algo. Me da un poco susto también pensar en la capacidad política de nuestros líderes de que creen que en 3 años más, como cuando se aplaudía PPK. ¿Qué pasó con PPK? ¿No es cierto? O sea, hay que tener más cuidado, ¿no es cierto?, cuando se aplaude algo en otro país, porque, bueno, al final de cuentas uno no está ahí para saber exactamente qué es lo que pasa. Ahora, con la diferencia que acá, en esa comparación con Pinochet, acá fue escogido popularmente a través de la votación, en el caso de Jair Bolsonaro. Por lo tanto, aquí también hay una opinión de la mayoría de los brasileños que ese es el camino que quieren seguir. Sin duda, la democracia tiene, por supuesto, su mecanismo y la elección es uno de los mecanismos. Ojo que la diferencia de Estados Unidos, donde también eligieron a Trump, ¿no es cierto? Estados Unidos tiene instituciones sumamente fuertes que pueden ponerle el peso a un poder presidencial, mientras que los estados nuestros son terriblemente débiles. Y lo que vimos en Venezuela es que, digamos, los liderazgos individuales y populismo se comieron las instituciones. Entonces, también nadie desearía un país que le vaya bien económicamente sin instituciones a la deriva de la voluntad de una persona.
sin poner comparaciones iguales, en Nicaragua se transformó en el reino de una familia. ¿Ah? Aquí puede ser una cosa similar. Entonces, ¿puede ocurrir algo así? ¿Son más débiles las instituciones en son Brasil? mucho más, las instituciones brasileras, por supuesto, que son mucho más débiles que las americanas. O sea, la independencia de los distintos poderes del Estado, la capacidad de alguien de poder contestar el día de mañana, pedirle accountability a un funcionario del gobierno en una situación de extrema corrupción, donde no solamente el PT lleva 15 años, digamos, corrupto, pero los otros partidos también. Entonces, ¿cómo se hace para, pongámosle el caso de los empresarios que han dispersado la corrupción por América Latina? Si Bolsonaro transparenta todas las contribuciones de los empresarios brasileros a los latinoamericanos en sus campañas, Chile se va a ver fuertemente afectado. Sabemos que hay gente que ha recibido plata de Brasil. Entonces, políticamente, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se elimina la...? A ver, en el caso de Odebrecht, está ahí todavía en proceso en muchos casos en que no se sabe exactamente. ¿Él qué va a hacer? ¿Va a transparentar eso? ¿Va a empujar a las empresas a...? Claro. O sea, están todas esas interrogantes que no tienen que ver con lo que dice Wall Street. Ahora, ¿cómo queda, Marta, el escenario en Latinoamérica con este triunfo de Jair Bolsonaro? Lo digo en el sentido de que algunos plantean que hay una suerte de giro hacia la derecha, o más bien tú ves acá que lo que pasa con los votantes es que se están aburriendo de la política tradicional y optando por aquel candidato que se presenta como un outsider, como alguien que no está dentro de esa política tradicional. ¿Cómo ves lo que tiene que ver con el mapa completo? Mira, yo te diría que la característica más importante que tiene hoy día, de diferencia América Latina con antes, es que hoy día casi ningún país tiene un sistema de partidos políticos que se diga representativo de la población. Hay una crisis de representación. La elección de Bolsonaro es un indicador muy fuerte de una crisis de representación en Brasil. Manuel López Obrador en México, exactamente lo mismo. O sea, el sistema de partidos se derrumba en el sentido de que le deja camino a estos personajes, ¿no es cierto?, que no están necesariamente ubicados clásicamente en el espectro. Y unos lo ubican aquí, los otros lo ubican allá, y qué sé yo. Unos dicen, mira, no, ¿qué pasó en Venezuela? Pasó exactamente lo mismo. Ahora, la gran diferencia entre Venezuela y Brasil es que Venezuela tiene voto voluntario y puede haber un presidente elegido con 3 millones de votos, mientras que Brasil tiene voto obligatorio y, digamos, para que salga un presidente tienen que votar 100 millones de personas. Ahí hay una diferencia gigante en la representación. Yo me pregunto si acaso los 60 millones de brasileños que votaron por Bolsonaro lo van a apoyar si no resulta la política que los beneficia a ellos económicamente. O sea, yo creo más en la soberanía, la democracia desde ese lado, más allá de las instituciones, porque los brasileños ya han demostrado que salen a la calle por A o por B, desde el año 2010, que están, digamos, fuertemente protestando contra los gobiernos de turno. Claro, de hecho aquí algunos analistas anticipan que se puede venir un periodo de mucha efervescencia social. Por supuesto, por supuesto. O sea, en la medida en que no existe la varita mágica, ¿no es cierto? ¿Y cómo va a desmantelar la corrupción si ya lleva 1, 2, 3, 4 gobiernos en que no se ha podido o no se ha querido o a lo mejor, como digo, tiene estas consecuencias de ola, ¿no es cierto? El desatar una bolita que usted diga a quién le dio plata, y queda la embarrada en toda América Latina, porque los brasileños le han dado plata a mucha gente. Entonces, yo creo que mucho más que el tema, ¿no es cierto?, de las declaraciones, a lo mejor muy brutales que ha hecho Bolsonaro, yo creo que habría que ver qué va a decir el pueblo brasileño si él no logra revertir en un plazo relativamente corto esta caída que ha tenido una parte significativa de la crisis económica que tiene Brasil y que ya lleva varios años. Entonces, como digo, esto es más bien una consecuencia de eso que una causa. Y yo no creo que los brasileños hayan elegido una ideología, ellos eligieron un salvador. Es distinto, yo creo que en términos calificativos. Claro, por eso preguntaba yo si finalmente eso también implica que hay una mayor expectativa, porque cuando se elige no un presidente, hay una expectativa de que mejore la situación económica para empezar. Claro. Para empezar. Empleo, desempleo. Que se acabe la violencia, el tema de la delincuencia. El tema de la violencia yo creo que viene inmediatamente después del empleo, pero también tiene Brasil un tema en salud súper grave. Entonces,
me explico, yo creo que aquí hay un tema de varita mágica que no me queda claro. Lo mismo en México, yo creo que son 350 millones de habitantes, más de la mitad de la región, que está liderado por estos dos líderes no convencionales, llamémoslo así, uno en la izquierda y el otro en la derecha, que lo pueden hacer bien o pueden dejarle embarrar. En ambos lados, yo creo que en ambos lados, porque si Manuel López Obrador no logra controlar la violencia en México, le va a pasar lo mismo que a Bolsonaro si no logra mejorar la economía. Ahora, vemos que el presidente Piñera subió al poder prometiendo una mejora en la economía, no necesariamente le tienen la varita mágica. O sea, lo que se hace al interior de un país no necesariamente tiene el efecto que tiene porque está todo el mundo alrededor. Entonces, la economía no es solamente el resultado de las políticas económicas internas, sino que es el resultado de lo que pasa en el mundo. Ahora, con esto que mencionabas respecto a que hay una vuelta a la mano dura, sí, a una valoración a ese tipo de políticas. La violencia ha traído eso. ¿Puede eventualmente que se den ciertos escenarios para que haya un mayor riesgo, por ejemplo, de que se vuelva o a una dictadura o a gobiernos más bien autoritarios o donde no se respeten las instituciones, que se intenten manejar esas instituciones y se lleguen a situaciones en las cuales la democracia esté en riesgo? Bueno, yo creo que la democracia está puesta en cuestión en toda la región. Hay solamente un 5% de latinoamericanos que dicen que hay plena democracia. El 95% restante piensa que sus democracias son terriblemente deficientes. Estamos lejos de tener democracia. Quizás Chile es un poco más una excepción, pero incluso ahí tú le preguntas a los chilenos y son críticos. Yo creo que ¿para qué tener militares si puedes llegar a tener un gobierno autoritario con los votos? Esa es una novedad en América Latina. Te eligen y después te quedas con todo. Te quedaste con el pedazo de torta, te quedaste con el Parlamento, te quedaste con el Poder Judicial y te quedaste con todas las instituciones. ¿Para qué vamos a tener militares si puedes quedarte con la torta sin necesidad de militares? Eso es una novedad que hay en América Latina, el caso de Venezuela, ¿no es cierto?, donde no fue necesario tener militares para llegar a una situación autoritaria. Lo mismo pasó en Nicaragua. Puede pasar en Brasil y puede pasar en México. ¿Por qué? Porque no existe, el sistema de partidos está fragmentado y el sistema de representación está fragmentado. Entonces, ¿a través de quién los pueblos soberanos, ¿no es cierto?, manifiesta sus demandas? A través de las instituciones. Y si las instituciones son débiles y se someten al poder presidencial, porque el presidencialismo latinoamericano es muy fuerte, es terriblemente fuerte. El presidente tiene poder por su sola presencia, no más allá de su capacidad legal de hacer decretos o pasar leyes. Yo creo que si a Brasil le va mal a América Latina. O sea, Dios quiera que a Brasil le vaya bien, porque son más, o sea, entre los dos países son más de la mitad de la región. Sí. ¿Cuánta responsabilidad ves en lo que fue el rol, la actitud del Partido de los Trabajadores, la actitud del propio Lula da Silva, esto de extremar y esperar hasta el último minuto, estirar el tema de su candidatura? Fernando Haddad, ¿cuánto tuvo también para hacer una campaña? Claro. ¿Cómo evalúas lo que pasa con el Partido de los Trabajadores y la izquierda en general en Brasil? Bueno, yo creo que el socialismo está en una crisis profunda, no solo aquí en América Latina, sino que después de la caída del muro, Tony Blair intentó este cuento de la tercera vía muy tempranamente, no resultó la tercera vía. El socialismo cae en Francia, que era uno de los bastiones del socialismo. Los franceses vendieron su palacio, el Partido Socialista vendió su palacio, y yo en ese momento digo, aquí empieza el fin del socialismo. Acaban de ser derrotados en Baviera, fueron derrotados en Hessen, están siendo derrotados en todas partes. Entonces aquí no es un tema de que, bueno, y la izquierda latinoamericana en Brasil cometió el error de no abordar la corrupción a tiempo. El gobierno de Lula tuvo la oportunidad, estuvo 2 periodos, ¿no es cierto?, y después vino la Dilma, y a lo mejor no se puede, a lo mejor no se sabe cómo, a lo mejor lo intentaron, pero el hecho es de que esta cosa no tiene un día. Esto no es un gobierno, aquí tenemos más de una década, 15 años, en que sabemos que esta corrupción no se la ha minado, no se la ha parado, por lo menos parado, ¿no? Y el caso de Odebrecht termina de comprobar que la corrupción brasilera ha penetrado 9 presidentes de América Latina. Nosotros vamos a publicar un informe donde hay 14 presidentes implicados en actos de corrupción, expresidentes,
implicados en actos de corrupción de 10 países de la región. ¿Cómo no va a estar en crisis la democracia? Si aquí la democracia está en crisis no solamente en aquellos países donde uno dice, mira, está en crisis, sino que en aquellos donde no se ve. ¿Ah? Entonces, me parece que, de nuevo, fijar toda la atención nada más que en el personaje del presidente es no ver la película. Y por último, Marta, aquí las encuestas, ¿cómo anduvieron? Al parecer Muy para bien. la segunda vuelta mucho mejor que en otros 2.400 procesos. casos, 2.400 casos, cara a cara, bien hecha, lo que comprueba que cuando tú inviertes suficiente y haces las cosas bien, funciona el sistema. Y si no me equivoco, ahí las encuestas fueron hasta bien encima de la Claro, elección, ¿no? por supuesto, la última encuesta se publicó el viernes, Sí. o el jueves. Parece que como 3 días antes. 3 días antes, Sí. exactamente. Y acertó 45-55. O sea, los dos colegas no están con ataque al corazón. Así que hay que... Y Bope y Datafolia Sí, fueron las dos eran las empresas que estaban ahí más presentes. Con que por lo su demás lo han apuesta. hecho históricamente bien, un país difícil, pero tienen ellos la tecnología y bueno, y claramente tenían los fondos para hacerlo bien. Entonces, ahí también hay un tema, porque se dice que las encuestas se equivocan, pero muestran solamente los lados cuando la encuesta se equivocó, y en los lados cuando se salió bien no sale ni siquiera un titular chiquitito que diga le fue bien. Se aproveché ahí de preguntar. Sí, Bien, muchas gracias por la Marta. pregunta. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Muchas gracias a ustedes.